El capítulo 10, Huir a las montañas, presenta una crítica demoledora a las explicaciones científicas convencionales sobre las eras glaciales y las grandes inundaciones, para luego ofrecer una narrativa detallada de cómo fue realmente este cataclismo según la cosmogonía del autor. 1. La incoherencia de la Academia Occidental. El capítulo inicia desacreditando el modelo académico sobre las eras de hielo, señalando sus contradicciones. El misterio del agua. La ciencia oficial no puede explicar de dónde vino el inmenso volumen de agua que causó las inundaciones preglaciales, ni a dónde se fue después. La falsedad de la constancia del cambio. La idea de un inexplicable arribo y desaparición masiva de agua contradice el principio de la constancia del cambio. Contradicciones lógicas. Se critica la idea de que la Tierra se descomprimió tras el deshielo, argumentando que los minerales no se comprimen fácilmente y que la materia congelada se expande, no se contrae. Civilizaciones avanzadas ignoradas. La existencia de edificios sofisticados de estilo moderno, enterrados bajo el lodo de estas inundaciones, contradice la línea de tiempo académica, que sitúa a la humanidad como cazadores-recolectores en la Edad del Bronce durante ese periodo. 2. La narrativa del gran cataclismo. El autor reemplaza la versión académica con su propia crónica de los eventos, una narrativa vívida y dramática del apocalipsis. Los presagios. El cataclismo comenzó con señales como los mamuts migrando hacia el sur en lugar de su ruta habitual al oeste. La muerte del sol. El sol se desvió, libró una batalla por unos días y finalmente se apagó por completo. Esto sumió al mundo en la oscuridad, acompañado de tormentas eléctricas sin lluvia y una bajada drástica de las temperaturas. La lluvia ácida y el diluvio. La oscuridad fue seguida por una lluvia torrencial y ácida, causada por la electricidad de las tormentas, que quemaba todo lo que tocaba. Los mamuts quedaron atrapados en el lodo, fueron descuartizados por rayos, y algunos se congelaron instantáneamente a mitad de la marcha. La huida a las montañas. La gente huyó de sus hogares para refugiarse en cuevas, un acto que da título al capítulo. Allí sobrevivieron en la oscuridad, alrededor de fogatas, mientras la lluvia y luego una intensa nevada azotaban el mundo exterior, el renacimiento y el nuevo mundo. Tras semanas de oscuridad, un resplandor azulado apareció en el este, y finalmente, vieron el sol de nuevo, lo que provocó una explosión de alivio y dolor. Contemplaron un paisaje desolado, con sus ciudades y templos desaparecidos, bajo cientos de metros de hielo y nieve. 3. La reconfiguración del mundo y la verdadera Trinidad. Esta sección explica las consecuencias cosmológicas y geográficas del cataclismo, conectándolo con la teoría de las charcas y los múltiples soles, la fusión de los soles. El cataclismo fue el resultado de la fusión de varios soles. El sol central, el que circulaba sobre Eurasia y Norteamérica, absorbió a los 3 soles exteriores, el de China, Australia, el de África y el de Sudamérica. La verdadera Trinidad. El nuevo sol unificado que resucitó después de haber muerto, es descrito como la verdadera Trinidad. Este nuevo sol era más brillante y estaba más alto en el cielo que ahora. También era más alto, más distante de la superficie de la Tierra. La nueva geografía, las antiguas Antártidas, barreras de hielo entre las charcas, se derritieron, causando las inundaciones y liberando nuevas tierras, que ahora se situaban entre los trópicos. El agua se recongeló en un nuevo y más amplio círculo antártico que conocemos hoy. El propósito de los constructores. Esta estabilización era lo que las civilizaciones avanzadas como los mayas y los aymaras esperaban, para poder marcharse de nuestra charca y regresar a las suyas. De ahí los edificios sin terminar. Su presencia aquí era temporal, un refugio durante el cataclismo. 4. El conocimiento antiguo y la ignorancia moderna. El capítulo concluye contrastando el conocimiento de las culturas antiguas con la ceguera de la academia moderna, los chinos y el magnetismo. Los chinos usaban la brújula para apuntar al sur, el norte de su mundo ancestral, y para la adivinación porque sabían que un comportamiento magnético muy extraño precedía a los cambios del sol y las inundaciones. El autor afirma que ese mismo comportamiento anómalo está ocurriendo ahora mismo. Los quemitas, egipcios, también vinieron del sur, escapando de su Antártida derretida, posiblemente el Sáhara, y a diferencia de los mayas aymaras, decidieron quedarse en nuestra charca y ser adorados como dioses. La ceguera de la historia alternativa. El autor critica a investigadores como Graham Hancock por no entender la verdad,
atribuyendo estos misterios a alienígenas en lugar de a civilizaciones de otras charcas en un plano terrestre. La falsedad de la datación por carbono. Se reitera que la datación por radiocarbono es errónea, lo que impide a los historiadores aceptar la verdadera cronología de estas civilizaciones y su origen. Puntos adicionales al análisis del capítulo 10. 1. El concepto de charca y la separación de mundos. El término charca se usa de forma recurrente y es fundamental para entender la cosmología del autor. Definición de charca. El autor no se refiere a una simple masa de agua, sino a regiones o mundos, separados en un plano terrestre más grande. Cada charca tenía su propio sol y sus propias Antártidas, barreras de hielo que las delimitaban. La fusión de los soles y el derretimiento de estas Antártidas hicieron que varias charcas se unieran en una sola, la nuestra actual. Implicación para las civilizaciones. Los mayas y aymaras antiguos eran de otras charcas. No evolucionaron en nuestra charca, sino que llegaron a ella por necesidad, durante el cataclismo que unificó los soles. Estudiaron los cielos para encontrar el momento propicio para regresar a sus tierras ancestrales en sus respectivas charcas, una vez que la situación se estabilizara. Esto explica por qué nadie es capaz de hallar a los antiguos constructores, ni la historia de su progreso en esta charca, origen de inundaciones y posición de estrellas. El cataclismo no solo causó las inundaciones en esta charca, sino que también provocó que el Sol dejara de ser el mismo Sol, y que las estrellas también cambiaran de posición, alterando completamente la orientación astronómica conocida. 2. La crítica moral a la sociedad y la búsqueda de la verdad. El capítulo contiene una fuerte carga ética y filosófica sobre la supresión de la verdad. Sociedad benévola versus sociedades menos benévolas. El autor hace una distinción clara. Una sociedad benévola sería aquella que informaría y enseñaría la verdad. Critica que, históricamente, los intentos de revelar la verdad han sido activamente suprimidos por sociedades menos benévolas. Ejemplos, el caso de Muammar Gaddafi. La crueldad de la manipulación. La manipulación de la realidad, como la historia del agua extra que aparece y desaparece en las eras glaciales, o la imposición de la idea de una tierra esférica, es vista como un acto de crueldad, que aprisiona a la humanidad en una creencia que es demostrablemente falsa. El dolor de la verdad y la resistencia al cambio. El autor reconoce que descubrir la verdad resulta muy doloroso, lo que explica por qué la gente prefiere que otros moldeen su cosmovisión, en lugar de esforzarse por discernir la verdad por sí mismos. Esto se conecta con los conceptos de ceguera al cambio y ceguera por inatención del capítulo anterior, la esperanza de la redefinición benévola. A pesar de todo, el autor expresa una esperanza de que el mundo pueda redefinirse con benevolencia y no con crueldad, dando pequeños pasos hacia la verdad. Estos dos puntos, la naturaleza de las charcas y la crítica moral filosófica a la supresión de la verdad, añaden capas importantes al entendimiento del capítulo 10, ya que no solo explican qué pasó, según el autor, sino por qué no lo sabemos y qué implicaciones tiene para nuestra percepción de la realidad y la sociedad.